Y ya estamos en contacto con Mara Martín, a la que le damos los buenos días y la bienvenida porque es la primera vez que hablamos con ella en el programa. Buen día a todos, muchas gracias. Estoy muy contenta de este estreno. Bien, me parece muy lindo, Mara, porque vos sos abogada y estás trabajando en un grupo importante que se llama, que se define por la renta básica universal, una idea que viene creciendo en la Argentina y en el mundo. Y la primera pregunta que te quiero hacer, porque después te voy a hacer unas cuantas más, porque me devolvieron los oyentes habituales del programa observaciones, y alguna de ellas te voy a poder trasladar. Pero en principio, ¿cómo se explica que esté creciendo esta propuesta en Argentina y en el mundo? Bueno, muy interesante esto de que la gente haya preguntado ya cosas antes de escuchar, porque nos permite ir realmente respondiendo a las inquietudes, porque a veces uno habla y no tiene muy claro si todo el mundo comprende o no comprende, o hay tantos paradigmas, tantos mitos, tantas cosas que van segmentando, digamos, en la cabeza de cada persona lo que escucha, y no sabemos nunca el resultado de lo que decimos. Así que está muy bueno esto. Uh-huh. La organización en la que trabajo se llama Red Humanista por la Renta Básica Universal. Y pensamos nosotros que esta propuesta está creciendo en el mundo. Hay que tener en cuenta que en este momento hay más de 80 experiencias que se están llevando a cabo en el mundo, en distintas formas, algunas con más perdurabilidad en el tiempo, otras con más gente, otras con más dinero, pero bueno, se está tratando de saber cuáles son las consecuencias reales en la práctica de que la gente reciba una renta básica. La causa por la que esto está avanzando, para mí es muy simple, es que tanto la gente del común, digámoslo, los pobres, la clase media, los ricos, los académicos, todo el mundo se dio cuenta de que por más riqueza que haya, estamos en el momento en la historia de la humanidad donde aparentemente hay más riqueza funcionando, más riqueza circulando, más comida, más dinero, más productos de consumo. Es el momento en la historia de la humanidad donde hay más riqueza, es el momento de la historia de la humanidad donde hay más planes sociales, más subsidios de los estados para asistir a la gente en estado de vulnerabilidad en todo el mundo. Y sin embargo, cada vez hay más pobres. Entonces, quiere decir que en algo nos estamos equivocando esencialmente. Y todo el mundo ya se da cuenta de esto. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos... en el gobierno de Cristina teníamos una cantidad de planes y una cantidad de pobres. Eso creció en el gobierno de Macri. Crecieron los pobres, pero también crecieron los planes. Que él daba planes. Parece que ellos ocultaran ahora el tema de los planes, pero hubo muchísimos más planes en el gobierno. Y ahora hay más planes que antes y hay más pobres también, y hay más necesidades, y hay más... Ahora, en general, Mara, los planes están concebidos por la gente como algo transitorio, es decir, casi como un seguro de desempleo. Bueno, un día perdiste el empleo, te damos un subsidio por 6 meses y a los 6 meses te lo quitamos o te lo reducimos hasta que vos encuentres trabajo. ¿En qué se diferencia de un plan social de esa naturaleza? Bueno, yo disiento con vos en esto de que la gente crea que es transitorio. La gente, lamentablemente, está tan presa de la cultura, de los planes, de la forma de distribución de estos dineros, que no se lo imagina que va a terminar, cree que es para toda la vida, y por eso moviliza, por eso marcha, por eso peticiona, para que no se lo saquen. Fíjate que esa es la expresión, que no lo saquen, que no nos saquen los planes, porque la verdad es que se dan cuenta de que sin los planes se mueren de hambre, como que no es una cosa transitoria en el sentido de que no es que consiguen un trabajo, no es que hay trabajo para todos, no es que ellos pueden, a partir de las organizaciones que han ido desarrollando
de las cooperativas, de lo que hagan en los barrios, de lo que organicen entre ellos, salir de la pobreza. No lo conciben porque la verdad es que no es posible y entonces ¿qué quieren? Que se perpetúen los planes. Nosotros lo que queremos, los que militamos por la renta básica, es que la gente no esté nunca en esta situación, que la gente no esté en un estado de pobreza y de vulnerabilidad donde el Estado tenga que ir a socorrerlos, a engañarlos de alguna manera, porque es decirles, bueno, te doy esta plata mientras tratamos de ver cómo salís de la pobreza, pero la verdad es que no vas a salir nunca de la pobreza. Pero yo te voy a seguir dando este dinero cada tanto, de alguna manera, para que no te mueras de hambre, digamos. Entonces Claro. la gente y el Estado están como cómplices en esta gran mentira. Nosotros lo que decimos es, terminemos con esto, saneemos, digamos claramente que todos los seres humanos, desde que nacen hasta que mueren, merecen, tienen derecho a sobrevivir, tienen derecho a subsistir de una manera que se llama digna. A mí esta palabra digna no me gusta, porque los seres humanos somos dignos desde que nacemos, porque somos humanos, no necesitamos nada para ser dignos, solamente estar vivos, ya somos dignos. Entonces no me gusta esta palabra, pero está muy de uso y entonces, bueno, conviene decirla en el sentido de demostrar a qué nos referimos. Nos referimos a una persona que tenga la comida, que pueda organizarse con otros, con uno o dos más, y puedan alquilar algo para vivir adentro, que puedan tener una ropa, que puedan ir a la escuela, que puedan proyectar una carrera universitaria. O sea, a esto se le está llamando digno en este momento y bueno, es la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo se da cuenta en los estados, las personas y los que tienen el poder de que cada vez hay más pobres y que entonces, ¿cómo es que cada vez le damos más plata, cada vez hay más subsidios, cada vez hay más planes, más programas, y cada vez hay más pobres? Quiere decir que no estamos resolviendo el problema de la pobreza. ¿Y qué pasa con los que tienen el poder? En algún punto, nosotros nos hemos transformado ya de ciudadanos, pasamos a ser consumidores, ¿no es cierto? Lo que quieren de nosotros es que consumamos. Ahora, también se están dando cuenta de que cada vez hay menos consumo. Ahora estamos en un momento que puede ser muy bisagra en la historia de la humanidad, que es que esta gente poderosa, con menos consumo, como pensemos en este momento en Argentina en los alimentos, hay menos consumo, pero ganan más que antes, porque los precios son tan elevados y todo está tan sobrefacturado, que no les está importando que la gente no tenga para comer, no tienen piedad, no tienen por supuesto empatía, y entonces en números brutos, ganan más ahora, ganaron más durante la pandemia que antes, o sea, ganan más con la pobreza, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se les quiebra este negocio? Ahora, quiere decir que se estarían, es decir, sería una política que no sería como las actuales, que son políticas focalizadas, sino que serían políticas universales. Serían para todo el tiempo y serían incondicionales. Ahora, Mara, algunos dicen, bueno, pero si la gente va a recibir un ingreso, se va a tirar a la marchanta. Es decir, no va a querer trabajar. ¿A qué respondes a eso? Yo respondo así, mira, probablemente si todos tuviéramos un dinero que nos alcanzara para subsistir, habría alguna gente que no iría a trabajar, habría gente que se queda en la casa cuidando a los niños o a los ancianos, habría gente que se queda en la casa a escribir, habría gente que se queda en la casa a pintar, habría gente que se queda en la casa a cuidar el jardín, a hacer una huerta. Va a haber gente que deje de ir a trabajar por dinero, que tenga otro tipo de trabajo. Pero esto de la cultura del trabajo nos lo metieron en la cabeza de una manera muy perversa y todos nos lo creímos, porque hace 2 o 3 generaciones atrás no iban todos los miembros de la familia a trabajar afuera. Tus abuelos, mis abuelos, las generaciones anteriores,
bueno, iba a trabajar uno o dos de la casa y los demás se quedaban por ahí dando vueltas, cuidando a los chicos, cuidando la casa. Entonces, esto de que todo el mundo tiene que ir a trabajar afuera por un salario para que la sociedad funcione, es un invento que nos metieron en la cabeza los que querían que fuéramos a trabajar en las fábricas y en todas sus empresas y que dejáramos todas las otras tareas, porque total, ¿para qué íbamos a tener una huerta si ellos iban a tener la producción de alimentos? ¿Para qué íbamos a cuidar a los niños si ellos iban? ¿Entendés? Como que nos fueron convenciendo. Y fíjate que hoy lo de la renta básica, Mario, necesitaríamos estar 15 programas hablando, porque es un tema tan complejo, y necesitamos tanto que la gente lo entienda, pero no que lo escuche como escuchan a los políticos y a la gente que tira noticias sobre distintas cosas y a los 5 minutos se olvidan. No queremos que se olviden, queremos que tomen conciencia de que es la única salida que tenemos en este momento, porque la humanidad está camino a su destrucción más absoluta. Fíjate que hasta las feministas hoy nos cuestionan la renta básica, algunos grupos de feministas. Ajá. ¿Por qué la cuestionan? Porque piensan con una actitud sumamente paternalista, o sea, machista, que... ¿Pero no son feministas? Sí, bueno, pero mirá lo que piensan. Piensan que las mujeres van a tender a quedarse en su casa, porque claro, si el marido va a trabajar, si los padres ganan, si tiene dinero que le viene de la renta, bueno, a lo mejor se tiende a quedar en la casa a cuidar a los chicos. Y esto la va a quitar a ella del mercado laboral y cuando quiera volver al mercado laboral no va a poder competir con el hombre. O sea, pavadas, porque si yo como mujer o como varón o como lo que fuera, tengo ganas de quedarme en mi casa a cuidar a mis hijos, está muy bien, no tiene nada de malo, no tiene por qué deteriorar mi vida, no tiene por qué hacerle daño a mis hijos, ni a mí, ni a la sociedad. Entonces, las mujeres que hagan lo que quieran cuando tengan la renta, pero mira la parte que ellas miran, que es esta cosa de que salen de la competencia. Y sí, no necesitamos estar compitiendo toda la vida. Lo que pasa es que uno naturaliza el lugar en donde nació. Después de Espartaco, el esclavismo sobrevivió 700 años. Y además, fíjate vos que en Estados Unidos con la esclavitud se terminó, digamos, en el siglo XIX, después de la Guerra de Secesión. Quiere decir que los esclavos habían naturalizado que el ser humano es un esclavo, y acá se ha naturalizado también algunas cosas que me parece que la renta básica universal o el ingreso básico universal o como se le llame, tiende a romper estos paradigmas y crear un paradigma nuevo. Claro, pero además fíjate, por ejemplo, con el tema de las mujeres, esto que estábamos hablando, yo pienso así, digo, hay una mujer golpeada en una situación de extrema violencia dentro de su casa. No se puede ir, porque no tiene dinero para irse a vivir a otra provincia, porque no tiene dinero. Y encima, el poco dinero que tiene su grupo, lo tiene por una organización social que está vinculada con su barrio y que hace figurar el ingreso que ella recibe con una cooperativa, que a lo mejor existe y a lo mejor no existe, pero que está vinculada con su lugar, con su barrio, con su grupo, con sus unidades, con su organización. Y entonces, por más que consiguiera una moneda, no se puede ir de ahí, porque se queda sin nada. En cambio, si tuviera una renta, ella se junta con otra mujer y con otra, y entre las tres, entre su renta y la de sus chicos, arman la valija y se van a otra provincia y le piden autorización al juez para instalarse en otro lugar, y viven tranquilas y no tienen que estar escapando o no tienen que estar sujetas a la violencia de sus parejas, de las personas que las tengan en esa situación de maltrato. Bien, entonces, quiere decir que mejora la libertad de las mujeres. Obviamente, de esto se trata. La renta básica lo que haría es un trabajo profundo en cuanto a la libertad. Por eso nosotros tenemos que diferenciar mucho en las leyes estas que quieren ahora trabajar, de salario básico universal y demás, que no estamos en contra, porque podrían ser un paliativo y ojalá que cayera plata de los árboles para que los pobres tengan más plata y puedan comer.
Cualquier plata que se le dé a los pobres está bienvenida y está bien y es necesaria y es justa y es oportuna, pero no es lo que nosotros queremos ahora. Nosotros queremos que haya una concepción distinta de lo que se le da a la gente, que no se le vea a la gente como un subsidio o como un socorro o como algo que te doy para que no te mueras. No, es la devolución de un derecho, de una renta que es de todos. ¿Por qué es de todos? Porque ¿de dónde sale el dinero, la riqueza que tiene una sociedad? Sale de la sociedad misma, porque el abuelo del que ahora es millonario no hizo la plata solo. Para él laburaban en su fábrica tu abuelo, mi abuelo, el abuelo del que ahora duerme en la calle, todos los abuelos. Y después usufructuaron la tierra, que la verdad que es un derecho humano, el sol, la lluvia, todo lo que es de todos, fue acumulando una riqueza, incluso el desarrollo tecnológico, los inventos, todo es producto de la sociedad. Entonces esa riqueza que cada vez es más grande, que es increíblemente grande, y acá en la República Argentina hay una riqueza infinita que no se puede mesurar, esa riqueza hay que repartirla, porque es de todos. Entonces ahora, ¿qué pasa en el mundo? El 1% de la gente tiene el 90% de la riqueza y el otro 99% tiene el resto. No puede ser. Entonces lo que nosotros decimos es: no quiero un subsidio, no quiero una ayuda porque soy pobre, quiero el respeto de un derecho humano, que es el derecho a la vida. Fíjate vos una cosa que yo hoy estaba pensando que me enloquece. Mirá, hace 3 siglos atrás, cuando la Revolución Francesa y todo esto, empieza la discusión de los derechos, y se habla de los derechos de primera generación, que son los derechos civiles, políticos, todos los derechos individuales. Después aparecen los derechos de la segunda generación, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales y todo esto. Después aparecen los de la tercera generación, los derechos de los pueblos, los derechos que surgen a mitad del siglo XX, todo lo que es los derechos colectivos de las personas y demás. Y ahora estamos en los derechos de la cuarta generación, que son los derechos al desarrollo tecnológico, digamos, a las redes, al usufructo común de la tecnología. Y fíjate vos que todos estos derechos de hace 3 siglos hasta ahora no son operativos para la gente pobre. Bueno, porque ahí no llegó a los derechos de primera generación. Claro, pero hay una disociación entre el poder político y la gente. Es decir, una cosa es lo que dice una constitución o lo que dice la ley, y otra cosa es lo que el poder político y el poder económico están dispuestos a conceder de lo que está escrito. ¿Cómo se hace para cambiar esa relación de fuerzas y que... Mira, sí, la gente tiene que cambiar también, porque la gente somos todos. Sí. De alguna manera, yo no sé cómo decirlo porque me siento, no es que yo digo los otros, todos nosotros en algún momento empezamos a naturalizar que haya gente durmiendo en la calle. No está bien que haya gente durmiendo en la calle, no está bien. ¿Cómo es que nosotros naturalizamos esto? ¿Cómo es que pasamos al lado de todos los niñitos que duermen tirados en la vereda y no nos pasa nada? Nos esquivamos. ¿Cómo es que veo que los papás van con los nenes y los hacen distraer para que no vean que está el otro nene durmiendo en el suelo? Porque el nene pregunta, ¿por qué está ese nene durmiendo ahí? Mi nieto me decía la otra vez, ¿por qué no lo llevamos a casa? O sea, los chicos mismos se están dando cuenta de que esto no puede ser. Entonces, cuando la gente le caiga la ficha de que está naturalizando un mundo horrible, perverso, espantoso, donde puede ser que no necesiten más consumidores, puede ser que con la mitad de la población mundial el sistema pueda seguir funcionando, pero esto es un holocausto, esto es porque los pobres no molestan porque son pobres como seres humanos, molestan porque son pobres precisamente, porque no tienen que comer y entonces tampoco van a estudiar, tampoco saben entender las ideas, tampoco pueden desarrollar
artísticamente, científicamente, porque tienen ese estigma de la pobreza. Entonces nosotros no podemos permitir que el sistema siga eliminando gente para quedarse con un grupito de consumidores que le haga que funcione todavía el sistema y todo lo demás que se pudra. No podemos permitir eso. Claramente. Entonces, te cambio un poquito, pero te hago una pregunta, porque uno puede decir que la necesidad mata la libertad y que la libertad siempre está en relación a las posibilidades. Entonces, si uno le pregunta, va a una estación del ferrocarril Sarmiento, que lo tenemos aquí cerca, y le pregunta a un trabajador que viaja a 5:30 de la mañana si tiene prohibido ir a Europa, y él va a decir que no tiene prohibido. Quiere decir que tiene la libertad de ir a Europa, pero lógicamente no tiene ninguna posibilidad de ir a Europa porque el hombre tiene un ingreso muy muy bajito. No estoy diciendo que la gente vaya a Europa con el ingreso básico universal porque ese es un lujo que excede esto, pero quiero decir el tema de la libertad y la posibilidad. ¿Por qué pensás que los que se llenan la boca con la palabra libertad omiten que millones y millones de compatriotas la han perdido por justamente tener necesidades básicas insatisfechas? Bueno, yo lo que pienso es que la gente, todos nosotros, porque repito, nosotros somos la gente, cuando hablan de libertad, se están refiriendo a una abstracción. Y entonces, no, obvio, todos los niños tienen una matrícula, no todos, menos los de Capital Federal, que acá en Cava hay mucha carencia de matrículas escolares, pero dejemos eso aparte. El hecho de que haya acceso a una matrícula no garantiza la educación, no garantiza, porque si el chico no tiene zapatillas, si duerme en la calle, si su padre es alcohólico y le pega todos los días y la madre no tiene ningún recurso para salir de ahí, obviamente no va a ir a la escuela. Ahora, la renta básica no va a resolver todos esos problemas, pero va a permitir que haya un desarrollo distinto y el Estado, en vez de estar controlando como está controlando ahora, a quién le toca este plan y a quién le toca el otro, y si ahora tuviste otro hijo te saco el otro y te pongo en el otro, y entonces si hiciste la cooperativa te saco el progresar y te doy el otro. Todo ese control, toda esa burocracia, toda esa cantidad de maquinarias, de computadoras, de gente que está trabajando para decidir básicamente a quién no le corresponde un subsidio, un derecho, y que dejan afuera incluso a muchísimos a los que sí les corresponde, porque esos sistemas no están muy bien, y toda esa energía podrían estar usándola en ayudar a los hijos de los alcohólicos, en ayudar a los drogadictos, en poner equipos psicopedagógicos en todos los barrios, en todas las escuelas, en todos los centros de salud, para que puedan detectar tempranamente la violencia, la desnutrición, los problemas de alcoholismo, las drogas. Todo eso es una función que el Estado está abandonando porque tiene demasiada energía puesta en controlar a la gente en vez de ayudarla. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, son paradigmas, son concepciones de la vida y de la sociedad que tienen que cambiar, pero nosotros tenemos que cambiar. No podemos estar esperando, cruzados de brazos, que el Estado, el famoso Estado, un día se despierte y diga, ¿qué estamos haciendo? Se está despertando de alguna manera. Esperemos que siga despertando. Mara, sí, nada cambia si usted no cambia, ¿no? Porque hay gente que espera que sin cambiar nada ella cambie el mundo. Entonces es como si esperara llover, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros somos parte de este mundo. Mara, desde un punto de vista de tareas, digamos, que se puedan dar para la promoción de esta idea, que yo lógicamente comparto, y bueno, lo podemos decir porque no hay nada en secreto, compartimos con matices esta idea de que el derecho a la vida, a la dignidad, o como les quieras llamar, las posibilidades de ensanchar la libertad, reclaman de la garantía
de poder vivir y sin los sobresaltos, sin los miedos, sin las angustias que genera el hecho de no tener dinero para comprar ni siquiera comida, que le pasa a tanta gente, y que muchos creen que el disciplinamiento social viene por el hambre de la gente, ¿no? Es decir, que por hambre vayan a trabajar. Esto se debería terminar porque aparte el desarrollo tecnológico lo permite. Pero te quiero preguntar por lo siguiente. Bueno, hay que acumular fuerza política porque en algún momento, ¿pensás que antes del 2030 habrá una ley que realmente imponga esto y que haya una voluntad social mayoritaria que comprenda de qué se trata? Y en todo caso, ¿con quién están pensando en hablar fuerzas políticas, fuerzas sociales, la Iglesia? En fin, contanos. Bueno, hay una gran dispersión, digamos, dentro de todos los que estamos trabajando en el mundo con el tema de la renta básica en cuanto a el futuro, digamos, cómo podemos nosotros operar o trabajar para de algún modo favorecer esto. Es raro todo, y es muy raro esto que me preguntás en cuanto a encontrar una respuesta. Fíjate lo que acaba de pasar en Chile con la Constitución. Uno no sabe para dónde va a disparar a la perdiz, ¿viste? Es como que la historia no es lineal. El ser humano es un ser social, intencional, que actúa a veces por motivos que no son muy claros, que no sabemos. Entonces, nosotros decimos, tenemos que lograr una masa crítica, tenemos que lograr una cantidad suficiente de gente que entienda y esté de acuerdo con que no es justo ni necesario que la gente se muera de hambre. Eso parece tan fácil, pero no es fácil. Vos fíjate además que el tema es tan complejo y hay tantos paradigmas que tenemos que derrotar. Lo de que el trabajo dignifica, ganarás el sustento con el sudor de tu frente, el que si le das plata a los pobres se hacen vagos, o sea, y en los ricos no, los ricos tienen plata de renta, de herencia y todo, pues no son vagos, ninguno es vago, lo único vagos son los pobres. Entonces, todos estos paradigmas que tenemos que romper exigen que seamos muchos los que comprendamos esto. Ahora, el tema es tan nuevo de alguna manera y tan complejo. A mí cada vez que alguien me dice que voy a hablar en la radio, que gracias a la historia, digamos, ocurre cada vez más seguido, o que nos van a hacer un reportaje, bueno, a mí, a todos los compañeros nos pasa lo mismo, siempre me quedo con la sensación de que no digo todo lo que tengo que decir, de que no lo pude decir, porque son demasiados temas, demasiadas cosas. Entonces hay un día que te instalás en el tema de los derechos humanos, de que tiene que ser un derecho humano, primero de los derechos, porque si no todos los otros derechos no son operativos, que no importa la matrícula escolar si no tenés zapatillas, bla, bla. Otro día te instalás en el tema de los recursos. ¿Cómo puede haber tanto contrabando, tanta sobrefacturación, en un mercado exterior, toda la plata que se están robando, la plata que está en los paraísos fiscales? Con esa plata, bueno, ya te hablará nuestro amigo Krixberg de este tema en algún momento. Con esa plata solo se puede hacer esto, de tener la renta básica, de que la gente viva en paz y viva bien. Entonces, algunos días se te pone en la cabeza que tenés que demostrarle a la gente que no es una utopía ridícula, que se puede pagar, que está la plata ahí, que solamente hay que agarrarla, que la tenemos, que no es un delirio pensar que se puede pagar una renta básica. Otro día te instalás en la cuestión puntual de la vida de la gente que no tiene para comer y que tiene que ir a un comedor y que no tiene derecho a ponerle a su hijo un plato de comida en la mesa. Entonces, bueno, según el que te escuche un día o el otro día, se quedará con otras preguntas, con otras dudas. Bueno, entonces lo que hay que hacer es seguir hablando, es que cada vez haya más gente hablando de esto y que cada vez haya más gente escuchando. Así entonces, que los periodistas ayuden, que la gente que vaya entendiendo se junte con nosotros, con cualquiera de las organizaciones que estamos trabajando en esto, que den una mano, que bueno, y con quién me preguntabas, con quién queríamos hablar. Queremos hablar con todos, queremos hablar con los políticos, con los dirigentes de los movimientos, con Juan Grabois, con Lozano,
con todos ellos y hablamos, o sea, hacemos algunos intentos. Lo que pasa es que ellos están en este momento tan comidos por la urgencia, tan atenazados por la necesidad de la gente de que están muriéndose de hambre, y esto es verdad, no lo inventó Juan Grabois, esto es verdad. Entonces también hay que respetar que los momentos históricos a veces no te dan para sentarte a discutir una cuestión teórica, sino que, bueno, lamentablemente, si tuviéramos la renta no tendríamos los pobres, pero bueno, en la batalla no lo entienden todavía y no tienen el tiempo de sentarse a pensar, a escuchar y a darse cuenta de que por el camino en que van, cada vez va a haber más pobres. Eso es inapelable. La única forma de que deje de haber cada vez más pobres es darle a todos los seres humanos una renta básica o un ingreso universal o como le quieran llamar. Entonces, algún día le va a caer la ficha. O sea, Juan Grabois, por ejemplo, es un tipo re inteligente, es una excelente persona, es un militante, un cuadro maravilloso, lo respeto absolutamente. Y él mismo se da cuenta de que cada día hay más pobres y que por más que hagan marchas y por más que consigan cada vez más subsidios y por más que consigan cada vez más plata, cada día va a haber más pobres, porque la pobreza no se resuelve con los subsidios, se resuelve con la distribución de la riqueza, con una distribución justa, con una distribución que le dé a cada uno lo suyo, no con que el Estado vaya socorriendo a los que ya se cayeron al abismo. Entonces, un día se va a hacer tan patente esto que lamentablemente van a tener que negociar esto, porque también está lo otro, el miedo que tienen, y que yo lo veo y lo respeto, de que si no sale bien, ¿qué pasa si ellos dejan esta movida que tienen? ¿Qué pasa si pierden el poder en las organizaciones sociales, en todo esto, y después no resulta lo de la renta básica? Se quedan sin el pan y sin la torta, se quedan con la gente... Pero la renta básica va, o el ingreso básico va a resolver. Me quedé sin tiempo. Mara, bueno. Graciela de Castelar dice: excelente Mara Martín, comparto plenamente su pensamiento, felicitaciones para ella. Después tengo unos cuantos deditos, pero mi última pregunta tiene que ver con, vos pertenecés a la red humanista Renta Básica Universal. ¿Dónde se puede comunicar alguien si los quiere llamar, por ejemplo? Bueno, lo que ahora se me ocurre re fácil es en el Facebook poner Red Humanista por la Renta Básica Universal, y ahí les van a aparecer todos nuestros sitios, todos los trabajos, libros, videos, conferencias que dimos, charlas, todo. Y ahí nos van a ir buscando, Red Humanista por la Renta Básica Universal. Lo buscan en el Facebook y ahí encuentran todo lo demás. Excelente. Bueno, la seguimos otro día. Te mandamos un fuerte abrazo, Mara Martín. Muchas gracias. Gracias a vos.